Muy bien, muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de esta semana número 3. Ya prácticamente hemos iniciado la mitad del módulo número 5. Entonces vamos a continuar con lo que nos corresponde para esta semana número 3. Para esta semana 3. Muy bien, pues agradezco a quienes estén presentes. En este caso tenemos conectada a Jimena, que nos acompaña el día de hoy, y pues igual les presento la agenda de las actividades que tendríamos en esta sesión, en este espacio abierto para el aprendizaje de la tercera semana, ¿no? Pues empezamos con la bienvenida, que ya lo estoy haciendo de antemano. Agradezco a Jimena y a los que se vayan a ir conectando posteriormente, y a los que no pudieron estar, bueno, que puedan ver el video posteriormente desde la plataforma, que pues ahí se coloca para que puedan consultarlo, si les es de apoyo o les es de ayuda para sus actividades y trabajos que hay que entregar durante esta tercera semana. Como punto número 2, pues viene el propósito de la sesión, el propósito de la unidad que se está analizando, se está revisando, ¿no? Y que se está completando por parte de ustedes en la plataforma, ¿no? Y en una parte de exposición de dudas y comentarios, que sería el punto número 3. Posteriormente, ejemplos y actividades. Tenemos aclaraciones y especificaciones, conclusiones y la despedida. Entonces, pues es el itinerario o el camino a seguir para esta primera sesión de la semana número 3 del módulo 5 en la generación 36. Bien, pues vamos a darle continuidad. Entonces, pues ahí está, ¿no? Como en todas las sesiones anteriores y todas las que hemos estado realizando y las que vamos a realizar, pues nos encontramos en esta misma tónica de compartir las experiencias, las dudas, las opiniones, para una mejor asimilación de los contenidos que se abordan en la semana número 3, ¿no? Cuando hablamos de mejor asimilación, nos referimos a que, bueno, pues si hay cierto descubrimiento en las lecturas que se han realizado, en las investigaciones que se han realizado y que consideran ustedes que pueda ser de apoyo para sus compañeros, pues sea bienvenido. Por eso aquí mencionamos que pues buscamos que se presenten, que se compartan, ¿no? Que se compartan esas experiencias, estos conocimientos, con el fin de garantizar los aprendizajes esperados. Todo lo que se realiza en Prepa en Línea CEP, ¿no? Sus acompañamientos con su tutora, con un servidor, con los pues de la didáctica disciplinar, los asesores de didáctica disciplinar, las actividades socioemocionales, las encuestas, todo lo que se les proporcione, pues tiene la única finalidad de que realmente se lleven a cabo los aprendizajes esperados y que pues haya una mejora constante y pues que al terminar esta etapa formativa pues tengan los mejores elementos para continuar en el nivel superior, ¿no? Entonces ese es el objetivo de estas sesiones de aprendizaje, estos espacios abiertos para el aprendizaje. Luego, pues está el propósito de la unidad y como les mencionaba al inicio de este espacio abierto, tenemos el propósito de la unidad número 3, es la última unidad, en el sentido de que en cuanto a contenidos, podríamos decir que con esta semana abarcamos lo propio de argumentación. La próxima va a ser más para afinar detalles, repasar, retomar elementos que se han proporcionado en la unidad 1, en la unidad 2 y en esta unidad que se está analizando. Y pues el fin es llegar a concretar con su proyecto integrador, su proyecto final. Bueno, pero en esta unidad número 3 vemos que nos solicitan elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para tener una aproximación con una actitud crítica y una propuesta de solución, ¿no? En sesiones anteriores yo les mencionaba que pues, se busca que sean competentes, que estén ubicados, que tengan una actitud frente a las realidades que vivimos. Y bueno, pues no se trata nada más de aprender conceptos por aprender, no se trata nada más de memorizar términos por memorizar,
No se trata nada más de entregar actividades por entregar, sino pues que realmente existe esta actitud crítica, respetuosa y que pues también seamos propositivos ante las problemáticas que se presentan en nuestra realidad, ¿no? Entonces, esta unidad número 3 tiene ese objetivo, tiene ese propósito de que pues, se adquiera la habilidad de argumentar, de revisar, de plantear un problema, ¿no? De cualquier contexto, por eso ahí mencionan diferentes contextos, y bueno, que seamos críticos ante esa realidad y que si es una problemática y nosotros podemos dar una propuesta, pues adelante, ¿no? Dentro de los tópicos que aparecen para esta unidad número 3, nos encontramos la investigación científica, cuál es su definición, cuáles son sus etapas, por qué es importante la investigación científica. Luego tenemos los tipos de investigación, pues sabemos de antemano, y si ya revisaron los recursos que hay en plataforma, bueno, pues está hablando de una investigación desde la clasificación de la técnica, que sería documental, de campo y experimental. Y por último, la metodología de la investigación, cuál es su definición y cuáles son sus características. Pues prácticamente son los tópicos que se desarrollan en esta unidad número 3 con el fin de que, bueno, al final puedan tener las habilidades, los conocimientos para elaborar pues, un producto argumentativo, un texto argumentativo, ¿no? Ubicado o contextualizado de tal forma que podamos generar una crítica constructiva y que también se haga una propuesta de solución ante las problemáticas que alcanzamos a ver o las problemáticas que alcanzamos a identificar, porque de eso se trata, ¿no? De que aprendamos a identificar las problemáticas que se nos presentan en nuestro contexto, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, desde las diferentes áreas o roles que estemos nosotros utilizando o jugando, ¿no? Pues ahí, ese es el propósito de la unidad número 3, de esta unidad que ustedes están revisando. Bien, pues bien, dudas, comentarios, es como identificar, ¿no? Aquí yo les colocaba, por si se conectaban varios, ¿no? Cuáles son las posibles preguntas que podrían aparecer si ya revisaron sus materiales que se les propuso en plataforma. Bueno, pues les iba a preguntar o les pregunto cuáles son las etapas de la investigación científica, cuál es la diferencia entre una investigación documental de campo y experimental, cuáles son las características de la metodología de la investigación, cuáles son sus partes, cómo, de qué manera o de qué forma se realiza. Entonces, iba o es en función de lo que ya ustedes pues han revisado, han leído o aquello que están aplicando ya en sus actividades integradoras que corresponden a esta semana, que sería la actividad integradora número 5 y la actividad integradora número 6, ¿no? Y que van en función de ello, sobre la investigación y sobre la metodología como tal, ¿no? Entonces, por ahí no sé si hay alguna duda, Jimena, con toda la confianza. Doy el espacio igual si tienes algo que preguntar en cuanto a los contenidos, en cuanto a los tópicos que se presentaron. Si tienes alguna duda, adelante, ¿no? Jair, bienvenido, buenas noches. Estamos en el momento de las dudas, los comentarios que pudieran surgir o que pudiésemos encontrar cuando revisaron este. A ver, dígame, Jimena. Adelante, adelante. ¿Cuáles serían las dudas? Buenas noches, Jair. Realmente ya están dadas, ¿no? Si ustedes tienen o utilizan el descargable, pues prácticamente es la referencia que les están enviando, salvo el caso de que quieran hacer alguna otra afirmación en función de las preguntas que les realizan y ustedes dicen, no, pues yo creo que sí es necesario que la informática se meta de lleno en las matemáticas en todos los niveles, no solo en el nivel básico. Y eso lo dice tal autor, adelante. Pero no hay una exigencia como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque la referencia ya se las están dando.
porque la fuente ya la tienen. Entonces ya está dada desde el documento que descargan. Entonces no habría necesidad de colocar una más, salvo el caso que quieras presentar alguna otra opinión diferente y quieras sustentarlo. Pero si no es así, no hay ningún problema si no lo colocas, porque pues ya la fuente ahí está, ¿no? La fuente ahí está. En este caso de esta actividad, la número 5, ese es el contexto. Caso diferente para la actividad 6, que ahí sí hay que colocar las otras fuentes de consulta en función del problema que vayan a elegir. Esa sería la característica. De nada, Jimena, un gusto. Muy bien, bueno, pues voy a continuar para seguir avanzando en función de los tópicos que se manejan, lo que se presentan. He revisado que como 3, 4 trabajos muy bien, bastante buenos, muy claros, muy directos igual, no redundan tanto y van directamente a los elementos que les están solicitando. Entonces, se supone que en esta actividad ustedes tienen que hacer la lectura, identificar esos elementos que aparecen en la parte superior de el descargable que ustedes tienen. Entonces, pues hay que leer detenidamente y extraer todos los elementos que les piden, ¿no? Bueno, comenzamos con lo de la investigación científica. Recuerden que ese es uno de los tópicos que les presenté cuando mencioné sobre la unidad número 3. Y pues la investigación científica no es más que la búsqueda de soluciones ante problemas que se tienen, ¿no? Ante soluciones que se tienen. No es dogmática, es decir, no solo afirma por afirmar, sino que pues, la investigación científica tiene que tener apertura y flexibilidad, ¿no? Hay situaciones o hay elementos que la ciencia como tal no tiene respuesta, por lo tanto tiene que tener esa apertura, por lo tanto tiene que tener esa flexibilidad, en donde, bueno, pues mientras no tenga evidencias, mientras no tenga certeza, pues le es un poco difícil y un poco complicado a la ciencia hacer afirmaciones las cuales pues no han pasado por esta estructura o o ese sistema que tiene para denominarse ciencia, ¿no? Entonces, por eso se menciona que no es dogmática, ¿no? Va a buscar soluciones, va a buscar algunas propuestas y las va a encontrar, y aquellas que no, pues ahí las deja y sigue buscando, sigue investigando, no se detiene ante esta búsqueda hasta que logra encontrar una respuesta objetiva, ¿no? Con certeza y con evidencia. No con facilidad va a afirmar algo en la cual no se tiene evidencia. Bien, la investigación científica puede ser pura o puede ser aplicada. Cuando hablamos de una investigación científica pura, cuando, bueno, es exclusiva la búsqueda de un conocimiento, ¿no? Se queda en la parte teórica, por eso se refiere a la investigación pura, y pues proponen o tratan de proponer algunas leyes generales de los fenómenos estudiados o de los problemas encontrados, ¿no? Entonces, podríamos decir que la investigación pura se queda en la parte teórica, ¿no? En elementos teóricos. No hay, pueden funcionar o son elementos que pueden apoyar a la investigación aplicada, ¿no? Eh, Cuando hablamos también de investigación pura, nos referimos a elementos abstractos que pueden obtenerse y que pues, van a funcionar para solucionar problemas de la investigación aplicada. Entonces, una investigación pura como tal, pues solo se queda como elemento o como, sí, como un elemento que puede ayudar a descubrir otras cosas que todavía no están descubiertas, ¿no? Entonces, por eso le llamamos investigación pura. Y cuando hablamos de la investigación aplicada, ya no se queda en la parte teórica, sino ya se va a la parte práctica, ¿no? Y empieza a darse una especie de combinación que ayuda a que pues se pase a su aplicación como tal. No sé, un ejemplo podríamos mencionar que, pues, gracias al descubrimiento, no sé, del punto de ebullición del agua, sabemos que las únicas 2 formas, o una de las formas únicas para purificar el agua es,
servirla, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Entonces, de esa teoría del descubrimiento del punto de ebullición del agua o del descubrimiento de a qué grados, a cuántos grados centígrados pueden acabar con bacterias y mantener limpia el agua, pues esa investigación pura pues lleva a que pues las empresas, a que la industria de venta de agua, por decirlo así, pues tengan elementos para la purificación del agua. No quiere decir que sea la única, ¿no? Hay otros medios u otras formas. Sin embargo, para colocar un ejemplo, pues así lo menciono, ¿no? En física, por ejemplo, pueden haber algunos descubrimientos, sin embargo, bueno, se van a utilizar en la mecánica, ¿no? En la mecánica. Entonces, pues ahí hablamos ya de una investigación aplicada. ¿Por qué? Porque pues es transformada esta investigación pura a pues algo que nos puede ayudar y nos facilita hasta cierto punto la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, aquí es cuando ya mencionamos sobre la investigación aplicada, ¿no? Pues, aquí bien mencionan la definición. ¿Qué pasa con la investigación aplicada? Busca soluciones inmediatas, ¿no? Busca soluciones inmediatas. Esto nos permite que haya un resultado más palpable a diferencia de la investigación pura. Son como las dos caras, por decirlo así, de la moneda o como las dos etapas, ¿no? Primero se tienen elementos teóricos, ¿no? Elementos abstractos que luego podrán apoyarnos para la mecanización, la utilidad que se pueda dar de estos conocimientos puros que se dan en las diferentes ciencias puras, ¿no? Entonces, desde ahí la investigación científica y pues siempre va a ser para solucionar alguna problemática o alguna duda que surja dentro de este proceso de investigación, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve la investigación científica? La investigación o la ciencia, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Pues nos ayuda a clasificar, a explicar, a predecir y a controlar. Gracias a la ciencia, ¿no? A la investigación invertida en ciencia, podríamos decir que tenemos razones de algunos fenómenos, de algunos problemas, y que nos permiten ver aquí desde este primer punto a qué elemento, a qué parte, a qué situación, en qué contexto pertenece, ¿no? Si se descubren, no sé, por ejemplo, la problemática de la contaminación, entonces decimos, bueno, sí, la contaminación, pero ¿la contaminación de qué? Bueno, la contaminación ambiental. Sí, ajá, pero en el ambiente, ¿cómo? Bueno, pues la contaminación del agua, la contaminación del aire, la contaminación de los mares, la contaminación de los ecosistemas, un sinnúmero, ¿no? De clasificaciones que podríamos encontrar ante este fenómeno o ante esta problemática. Podríamos mencionar la migración como problema. Bueno, la migración, sí, la migración por qué causa, o la migración de quiénes, o la migración en dónde, ¿no? No es lo mismo una migración en Europa que en Latinoamérica, ¿no? Entonces empezamos a hacer clasificaciones, ¿no? Otro fenómeno, no sé, alguna enfermedad, por ejemplo, la pandemia que tenemos, ¿no? ¿Cuántas cepas no se han o cuántas variantes no se tienen? Pues ya se hizo una clasificación. Entonces la ciencia sirve para eso, para ayudarnos a clasificar, es decir, identificar dónde está el problema o desde dónde surge y para luego explicar. Por eso en el segundo punto aparece la explicación, ¿no? Las diferentes teorías que se tienen en función del origen del virus, del SARS-CoV-2, pues son diferentes. No se tiene total claridad. Y si se tienen algunas investigaciones con algunas fuentes, con algunas evidencias, pues intentan explicarnos. Y eso fueron lo que hicieron los científicos antes de elaborar la vacuna, ¿no? Empezaron a aclarar, a buscar y explicar, bueno, estos son los síntomas, por lo tanto, bueno, de esta manera se contagia, bueno, entonces, ¿qué están haciendo? Están explicando. Y así podría ser en cualquier otro fenómeno que podamos encontrar, ¿no? Cualquier otro fenómeno que nosotros tengamos, no sé, podemos hablar
desde de la corrupción, por mencionar un ejemplo de un problema o un fenómeno social, económico, conductual, ético, como quieran llamarlo, y empezamos a buscar su clasificación. Decimos, bueno, la corrupción dónde, la corrupción cuándo, la corrupción como acto propio del ser humano o también hay corrupción en otros seres, la corrupción desde qué edad, la corrupción, empezamos a clasificar y luego nos metemos, no sé, desde la psicología, desde la antropología, desde la sociología, por qué se da la corrupción, para qué se da la corrupción, en qué momentos hay mayor picos de corrupción, en qué países hay mayor corrupción en hombres, hay mayor corrupción en mujeres, puede existir la corrupción en niños, cuáles son los efectos de la corrupción en la economía, cuáles son, empezamos a dar una explicación. Entonces la ciencia es lo que hace. Y eso en fenómenos sociales, en fenómenos, podríamos decir que en fenómenos médicos, cuando hablamos del COVID, pero lo mismo ocurre con, no sé, alguna investigación científica, con algún reactivo o algún elemento de la naturaleza, ¿no? Clasificamos el tipo, si ustedes recuerdan la tabla periódica cuando estudiaron química, pues ahí veían, ¿no? Cómo están clasificados los elementos. Y eso hizo la ciencia, los clasificó. Y luego, ¿qué trata de hacer la ciencia? Bueno, voy a mencionar cuáles son las características, pero para poder decir cuáles son las características de estos elementos, pues empiezo a explicar y decir, bueno, estos tienen tantos neutrones, estos tienen tantos negativos, tantos electrones negativos, si los combinamos con tal, ese es el resultado, si lo combinamos con eso, empieza a explicar la ciencia, ¿no? Y pues también predecir, trata de predecir. La ciencia nos ayuda a predecir, ¿no? Sabemos de antemano que, daba el ejemplo del punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados, ¿ok? Ese es el punto de ebullición del agua. Pero realmente se eliminan todas las bacterias, todos los elementos nocivos que puede tener el agua solo con llegar al punto de ebullición. Sabemos de antemano que no. Entonces, ¿qué trata de hacer la ciencia? Pues buscar otro medio, otra forma u otro modo de purificar más todavía el agua para el consumo humano. Entonces, ¿qué trata de hacer? De predecir alguna enfermedad, porque sabe de antemano que pues el hombre queda a expensas, queda vulnerable si consume agua contaminada. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo una predicción. En economía, ¿qué está pasando en este momento? ¿Cuáles son las estrategias que está usando el gobierno para poder mitigar la inflación que tenemos? ¿Qué está haciendo la economía como ciencia? Intentando predecir, intentando solucionar la problemática que se viene. ¿Qué hizo la medicina o qué hizo la ciencia cuando se descubrieron que pues era necesario usar cubrebocas, que era necesario vacunarse? Tratan de predecir mayor número de mortandad en el mundo. Por eso se invitó y se sigue invitando a seguir vacunándose. ¿En qué sentido? Predecir que se baje o disminuya el número o el índice de mortandad en todo el mundo. Entonces, aquí vemos que se predice y como resultado, pues se tiene prácticamente un control, ¿no? Se tiene un control. Tratamos de controlar los fenómenos que podríamos encontrarnos, ¿no? Si algo tiene el ser humano, si algo tiene el hombre, es que ha logrado adaptar y adaptarse a las circunstancias, a las situaciones, y esto lo hace gracias a la ciencia, ¿no? Entonces, el ser humano ha adaptado su ambiente, ¿no? Con el aire acondicionado, el hombre ha adaptado sus formas de relacionarse con el Internet, el hombre ha adaptado su forma de comunicarse con la telefonía móvil, con las videollamadas, con un sinnúmero de medios, cuando hace 20, 30 años atrás, pues solo era posible por el teléfono, por medio de cables, ¿no? Hoy, pues es bastante fácil y ha cambiado. Entonces, ¿cómo lo ha hecho? Pues ha controlado un sinnúmero de situaciones, ha controlado un sinnúmero de fenómenos y esto ha sido gracias a la investigación científica, gracias al avance de la ciencia. Entonces, ¿qué hace? Pues controla.
¿Qué hizo con la enfermedad del SARS-CoV-2? Lo está controlando. ¿Qué está haciendo la economía con la inflación? La está controlando. Trata de controlarla. ¿Qué se está haciendo con otro fenómeno? No sé, este, los crímenes, por ejemplo, pues igual tratan de buscar la manera de cómo predecirlas, de cómo controlarla, ¿no? Entonces, la ciencia va a servir para eso, va a intentar controlar todas estas partes, ¿no? No en su totalidad, pero bueno, trata de hacerlo en su mayoría, ¿no? Muchas cosas ya el ser humano lo ha logrado y ha sido gracias a la investigación científica, ha sido gracias a los descubrimientos y el progreso que tienen desde la ciencia. Entonces, que quede muy claro, ¿para qué sirve la investigación científica? ¿Para qué sirve la ciencia? La ciencia nos ayuda a clasificar, a explicar, a predecir y a controlar. Entonces, ténganlo presente porque igual dentro de su trabajo, sus actividades que vienen posteriormente, pues se supone que hay que hacer una investigación científica, hay que hacer una investigación objetiva y pues tenemos que ver cómo vamos a clasificar el fenómeno que vamos a realizar, cómo lo vamos a explicar, qué podríamos predecir y cómo podría controlarse hasta cierto punto, ¿no? No del todo, tal vez porque los fenómenos que nosotros revisemos o analicemos no son del todo palpables o manejables o controlables, pero bueno, puede haber una opinión, puede haber una propuesta que no está de más dentro de los trabajos de investigación que se realizan. Entonces, ténganlo siempre presente en cualquier momento, aún así en los trabajos, la ciencia ayuda a clasificar, explicar, predecir y controlar. Y lo vemos diariamente. Lo vemos diariamente en muchas cosas que realizamos y que vivimos en el día a día. Bien, cuando hablamos entonces de la investigación, podríamos hablar también desde una clasificación, desde la técnica que se utiliza para llegar a la solución o para llegar al descubrimiento de un problema o un fenómeno que se tenga, ¿no? De un problema o un fenómeno que se tenga. Entonces, de hecho, en la actividad que ustedes están haciendo, pues ahorita les están pidiendo que identifiquen cuál es el problema, cuáles son los argumentos que se están presentando, cuál es el tema que se está estableciendo, ¿no? Y cuáles son las repercusiones que tienen en su entorno. Entonces, es prácticamente lo que mencionaba aquí en esa diapositiva anterior. El problema, ustedes explican, predecir y controlar, pues es igual decir, bueno, ¿qué está pasando en mi entorno? ¿Cómo está dándose esta problemática? ¿No? ¿Cómo se está dando la problemática de la inflación? Por mencionar un problema en economía. ¿Cómo me está afectando la inflación a mí? ¿No? ¿Cómo me está afectando la delincuencia? ¿Cómo me está afectando la falta de infraestructura tecnológica en el lugar donde yo vivo? ¿Cómo me está afectando en el área laboral la baja de ventas por si trabajan en algún espacio de comercio, ¿no? De servicios? Entonces, todas esas problemáticas tienen que partir de, si quiero saber o si quiero intentar controlar o si quiero yo intentar explicar el fenómeno del cual estoy viviendo, padeciendo o quisiera conocer más, pues tendría que tomar esos verbos que he mencionado con anterioridad para poder tener una respuesta lo más objetiva posible. Pero desde la técnica de la investigación, pues podemos encontrarnos esas tres formas de hacer investigación. Y pues nos encontramos la investigación de campo, la investigación documental y la investigación experimental, ¿no? Que va muy de la mano con la clasificación igual de la ciencia que ya había mencionado, ¿no? La pura y la aplicada. Pero bueno, comenzamos entonces con la investigación de campo. Cuando nos referimos a una investigación de campo, pues debemos de tener muy claro que hace referencia a el trabajo que yo voy a hacer directamente con los involucrados en el fenómeno que yo voy a investigar. Entonces, cuando, por ejemplo, yo quiero saber sobre el índice de marginados en mi comunidad o en mi grupo, en mi comunidad, sí, en mi localidad. Entonces, para poder saber cuál es el índice de marginidad o cuál es el índice de escolaridad en mi comunidad o en el lugar donde yo vivo, pues si yo quisiera saber o tener ese dato para poder dar una respuesta o para poder hacer una solución o para poder dar una propuesta,
pues tengo que salir, crear mis instrumentos de investigación y empezar a aplicar mis encuestas, mis cuestionarios, mis entrevistas que puedan ayudarme, ¿no? O mis observaciones que puedan ayudarme a hacer esta investigación y obtener los datos de primera mano, ¿no? Entonces, por eso aquí en la definición que se presenta nos dice que pues es la técnica de campo, se recuperan, se registran y se organizan, ¿no? La información que vamos encontrando, ¿no? Y aquí nos mencionan sobre un tema en específico. Entonces, para efectuarla se utilizan esas técnicas más específicas como la observación y la interrogación, ¿no? En una investigación de campo, pues yo puedo ir de observador, puedo estar tomando nota, hacer mi lista de cotejo sobre el fenómeno que yo vaya a estudiar. Y cuando hablamos de interrogación, pues puede ser por medio de una entrevista, puede ser por medio de una encuesta, ¿no? Y ahorita con los medios digitales, pues todavía es más fácil, ¿no? Poder tener algunos datos a recabar, ¿no? Con anterioridad es un poquito más complicado. Entonces, ahí le vamos a denominar investigación de campo cuando yo voy directamente sobre los elementos que conforman el problema o el fenómeno que yo quiero estudiar. Y le llamamos de campo, bueno, porque válgase la redundancia, pues vamos al área donde está el problema, donde está el fenómeno, y por eso se llama investigación de campo. Pues ahí recuperamos, registramos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Entonces, es la primera técnica de investigación, que en este caso, con los trabajos que ustedes están realizando, igual por el poco tiempo que se tiene, pues probablemente no se realice una investigación de campo. Luego viene la investigación documental y como su nombre lo indica, de dónde van a ser las fuentes o de dónde vamos a tomar información para poder presentar los resultados de un fenómeno o de un problema analizado, pues de documentos. Entonces, por eso se llama investigación documental, ¿no? Pues vamos a inspeccionar documentos y fuentes de consulta, ¿no? Donde, pues aquí, en esta técnica, el concepto documento no solo abarca, no sé, libros, no solo abarca material impreso, ¿no? Sino va a ser cualquier tipo de objeto que pueda darnos información, ¿no? Cualquier tipo de objeto que pueda darnos información y que tenga pues un impacto en la humanidad, ¿no? Desde un video hasta un podcast, una entrevista videograbada, etcétera, ¿no? Todo aquello que tenga información y que me pueda dar sustento ante aquello que yo estoy investigando. Y yo podría decirles que los trabajos que ustedes elaboran o que están realizando en este momento, pues van en esa línea, ¿no? De una investigación documental. Como bien les dije hace un momento, ustedes no van a la comunidad, ustedes no van directamente a investigar, a aplicar, no sé, 1000, 3000, 4000 encuestas, ¿no? Ustedes no van a hacer observaciones durante todo un año como tal, como hacen algunos investigadores, sino ustedes van a las fuentes de investigación confiables y de ahí extraen información para poder llegar a una conclusión ante la problemática que ustedes van a abordar o que están abordando. Entonces, por eso se llama investigación documental. Y por último, tenemos la investigación experimental. La técnica experimental busca describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o un acontecimiento particular, ¿no? Cuando aquí hablamos de experimental, hablamos pues de hacer un experimento. Y no solo podríamos referirnos a un experimento en un laboratorio, sino pues también a lo mejor yo quiero saber cuál es la conducta, ¿no? De un grupo humano ante la lucha contra la corrupción. Entonces voy a hacer experimentos sociales o a lo mejor quiero hacer una observación en cuanto al el comportamiento del alumnado durante las clases en línea y voy tomando nota y voy generando. Entonces aquí le llamamos a este tipo de investigación una investigación experimental porque yo hasta cierto punto puedo ir manipulando o puedo ir moviendo algunos elementos para ver cómo funcionan, para ver cómo reaccionan, para ver de qué manera se manifiesta tal o cual situación si yo la estoy manipulando o yo la estoy moviendo, ¿no?
Entonces, en una investigación experimental es más eficiente cuando los conceptos con los que se trabaja se pueden medir exactamente, es decir, cuando son cuantitativos, ¿no? En el laboratorio tú dices, bueno, si yo combino tantos gramos de tal elemento más tantos elementos, ¿qué va a ocurrir? O cuánto tengo que meter de hierro y cuánto tengo que meter de aluminio o de cobre para que sea un metal más maleable. ¿Cuánto? Voy a hacer el experimento. ¿O cuál podría ser el elemento que me sirva mejor como impermeabilizante en esta zona del país donde hay mayores lluvias, mayor humedad, etcétera? Entonces estoy haciendo una investigación experimental porque yo estoy manipulando, yo estoy moviendo los elementos que puedan generarme un resultado a la posteridad. Entonces, de acuerdo o dependiendo de la técnica que yo investigue, pues así se va a denominar o así se va a llamar mi investigación, ya sea de campo, ya sea experimental o ya sea documental. Pero pues ratifico, ustedes en los trabajos que elaboran en todo su proceso, por mencionarlo de este modo, van a denominarse una investigación documental, en la cual pues de ahí van a sacar la información necesaria para plantear su problema o su fenómeno a estudiar, tratar de sustentarlo y posteriormente, bueno, tratar de llegar a conclusiones a partir de lo que se ha investigado, ¿no? Entonces, por eso se llama investigación documental. Entonces, les mencionaba, va muy de la mano con la finalidad o para qué sirve la ciencia y los tipos de investigación que existen en cuanto a su objeto, que ya había dicho que puede ser pura o puede ser aplicada. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Adelante. Recuerden que se evalúa en función de sus propuestas, en función de sus comentarios y en función de su actividad dentro de este encuentro, dentro de este espacio abierto, para que puedan obtener el puntaje por su asistencia y su participación. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario? Con toda la confianza. Bien, Jimena, muchas gracias. Bueno, pues estamos en progreso constante, ¿no? Ok, 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 ok. Estamos en progreso constante, ¿no? Y tenemos tres términos. Tenemos el término de técnica, tecnología y ciencia. Y son términos que van a ir muy, muy, muy de la mano. Son términos que, gracias, Yair, son términos que nos encontramos y que pudieran, pues también estar en función de la ciencia, ¿no? Entonces, la técnica, la tecnología y la ciencia. Hace rato veía un video y mencionaban o estaban hablando o argumentando sobre si podría haber en un futuro algún control sobre la inteligencia artificial, ¿no? Decían que hace 4 años atrás Facebook había descubierto que que una inteligencia artificial trataba de comunicarse, trataba de tener una especie de conciencia individual y pues se atemorizó y apagó esa inteligencia artificial. Pero pues que también hay rumores de que hay una inteligencia artificial china que hay supuestos que ya se ha intentado comunicar desde sus sistemas con la inteligencia artificial norteamericana, ¿no? Y mencionaban, hay posibilidad de controlar como tal a la inteligencia artificial. Y a quien entrevistaban le decía que a la velocidad que vamos y a esas alturas que estamos, pues difícilmente podría controlarse, que el ser humano sí tendría que tener mucho cuidado al ir creando este tipo de tecnologías que pues lo idóneo es que haya una combinación y que no pues haya una especie de destrucción como tal de, de ambas civilizaciones, porque así las mencionaban, como ambas civilizaciones. Entonces, aquí, ¿cuál sería la diferencia entre técnica, tecnología y ciencia? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? Que están las definiciones en las siguientes diapositivas, pero así, de manera general, sin temor a equivocarse, como siempre les he mencionado, ¿cuál sería la diferencia? Pueden abrir sus micrófonos con toda la confianza o escribirlo. Les recomiendo no buscarlo en Google o algo así, sino que pues veamos qué nociones tenemos. Es válido decir pues lo que pensamos, porque ya las definiciones igual las tengo, ¿no? Entonces solo va a ser
pues corroborar y ver cuál es nuestro alcance o cuál es lo que nosotros conocemos o tenemos sobre esos tres términos, ¿no? Técnica, tecnología y ciencia. De hecho, hay una página que también ya les voy a compartir y ahí mencionan esa diferencia. Adelante, Verónica. Buenas noches, Buenas noches. asesor. ¿Sí? Bueno, para mí técnica sería más como la forma en que lo haces, como que la técnica que ocupas. Claro, La técnica más o menos, bueno, es la palabra, ¿no? Pero sí, sería más así como como cómo lo hago. Y ya tecnología es más como pues la tecnología, por ejemplo, los aparatos tecnológicos, computadoras, celulares, tabletas, muy y bien, Verónica. y ya la ciencia, pues es más el, el pues la materia de la ciencia, el estudio, pues, o sea, lo que se investiga dentro de dicha disciplina que es la ciencia. Bueno, no Muy sé bien. si me expliqué. No, no, está muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Por ahí ya nos escribieron también en el chat. Ya nos escribió Yair, ya nos escribió Jimena. A ver, voy a revisarlo y vamos leyéndolo. Pues ahí Jimena, ¿no? Nos dice que la ciencia estudia fenómenos, la técnica es lo que se utiliza para poder estudiar dichos fenómenos y la tecnología es otra herramienta que ayuda a la conclusión, a la conclusión o al estudio de estos. Nos dice Yair. Gracias, Jimena. Y Yair nos dice que la técnica y la tecnología es el hacer cosas y la ciencia es el deseo de conocer. Muy amable, muchas gracias por sus aportaciones, ¿no? Y, había yo encontrado, o encontré, mejor dicho, estas definiciones en una página de la UNAM y me pareció interesante porque yo decía, bueno, en el debate, hay un debate que se elaboró y hay otro debate que viene después, en la próxima semana, y la pregunta o el debate es cuál es el mejor avance científico que se tiene, ¿no? El descubrimiento científico. Entonces, yo dije, bueno, habría que ver la diferencia entre descubrir algo y crear algo, pues, ¿no? Porque la ciencia nos va a ayudar a eso, a ir creando condiciones para poder alcanzar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fuego, ¿no? El fuego no es un descubrimiento como tal, ¿no? Que posteriormente ustedes dirán, bueno, pero luego aprendimos a crearlo. Pero bueno, se descubrió inicialmente. Entonces, ¿qué fue primero? La tecnología, la ciencia, la técnica, y sabemos de antemano, bueno, que es la técnica, ¿no? El ser humano hizo muchas cosas antes de descubrir, ¿no? Otros elementos, otras situaciones, desde la ciencia y desde la tecnología. Entonces, aquí podríamos decir que a veces el ser humano se va adelantando, ¿no? Se va adelantando y va creando situaciones que favorecen su forma de vivir. Pues ahí está la diferencia entre técnica, tecnología y ciencia. Agradezco, ¿no?, sus comentarios, igual muy sinceros, muy interesantes, como bien decían, es su compañera Verónica, ¿no? Es el cómo se hace, la técnica, se entiende el cómo, la aplicación, la práctica, los métodos y los conocimientos que se establecen de la ciencia, ¿no? Para satisfacer de forma cada vez más eficaz las necesidades humanas, ¿no? No es lo mismo este, elaborar, no sé, en el área de la agricultura, por ejemplo, ir sembrando las semillas manualmente a que venga una máquina como tal y lo haga de manera inmediata. Entonces sí hay diferencia, ¿no?, en la manera de cómo se realiza. Por eso bien mencionaban ahí, es el cómo llego a, el cómo lo hago, ¿no? Entonces, el ser humano generó o implementó muchas técnicas desde el inicio, muchas técnicas. La tecnología, pues, es prácticamente la ciencia aplicada. La tecnología es, el estudio de las técnicas de una ciencia determinada para transformar sus posibilidades en acciones, ¿no? Podríamos decir que
la ciencia aplicada es tecnología. El arte de ir creando nuevas formas, ¿no? El arte de ir construyendo, ¿no? Armando, creando nuevas formas. Entonces la tecnología es eso. Si no hubiese ciencia, si no hubiese investigación, no se da la tecnología. No se puede dar o no se puede crear tecnología. Entonces, gracias a la investigación, gracias a la ciencia, se van generando diferentes formas, ¿no? De diferentes instrumentos para facilitar la vida, ¿no? Prácticamente, por eso se menciona aquí al final de la definición, es la aplicación de saberes y conocimientos. Cómo el ser humano llegó a pasar de lo alámbrico a lo inalámbrico. ¿No? Es tecnología, es conocimiento aplicado, ¿no? Las intenciones de colonizar otro planeta, pues es gracias a la tecnología, gracias al descubrimiento de saberes y conocimientos. Si no se hubiese descubierto cómo viajar a altas velocidades con diferentes materiales para que puedan resistir a las altas temperaturas o a las condiciones espaciales, pues difícilmente se llegaría o se intenta colonizar otros planetas, ¿no? Entonces, ahí van mucho de la mano la parte tecnológica, la parte de la ciencia y la parte de la técnica. Y cómo la manera o la forma de cómo se intenta abordar las diferentes problemas. Entonces, lo, no, los fenómenos que nosotros vamos estudiando, que vamos investigando, ¿no? Por ejemplo, en educación, ¿no? Hay varias estrategias, ¿no? El arte de educar o las técnicas de educar es complicado porque pues es su material o su fenómeno es el hombre, con algo de lo más complicado que hay. Sin embargo, pues va intentando, ¿no? A través del tiempo hay diferentes escuelas o diferentes corrientes que intentaron aclarar cómo es que se aprende, ¿no? Unos decían que se aprendía memorizando, otros decían que se aprendía haciendo, otros decían que se aprendía teniendo significado en aquello que se hace, otros decían que pues viendo, otros, etcétera, ¿no? Cada quien trató en su momento de aclarar la manera o la mejor forma de aprender. Y lo mismo ocurre con nosotros. Poco a poco fuimos descubriendo la manera o el modo de tener eficiencia en la comunicación, en la forma de educarnos también. O si no, vean en este modo, ¿no? La preparatoria en línea CEP, es un medio bastante accesible para muchos, tal vez no para todos, pero bueno, antes, no sé, 20, 30 años atrás era complicado, ¿no? Por todos los fenómenos o por todas las características que pueda tener esta realidad que tenemos respecto al aprendizaje, ¿no? Tal vez por la tecnología, el internet, la conexión, la energía eléctrica, etcétera, ¿no? Las herramientas, las aplicaciones, los teléfonos, las computadoras, puede ser multifactorial todos los elementos que se tienen. Entonces, esta es la relación que se da entre técnica, tecnología y ciencia. Pues ahí está el material que les comentaba. Pueden consultarlo. De hecho, ahorita se los voy a pasar por el chat para que lo puedan visualizar. Permítanme un momento. Puedan revisarlo. A ver, a ver. La página que les he proporcionado por medio del chat, ahí van a encontrar ahí van a encontrar los principios, aspectos y conceptos básicos de la investigación científica. Y les piden que revisen
o ahí les pido que revisen el material que aparece. Ahorita les voy a compartir la pantalla para que también puedan visualizarlo, ¿no? Se los voy a presentar de manera general. Ahorita vuelvo aquí a esta presentación. Ya me queda poco tiempo, por eso no lo vamos a hacer, pero sí les pediría yo que si tienen un espacio ahí pueden observar algunos conceptos sobre la investigación científica. Está muy bueno, de hecho viene un ejercicio que tenía planeado elaborar con ustedes, bueno, y ahí lo están viendo ya, y ahí aparece, ¿no? Les dice iniciar, y ahí aparece la introducción, ahí les indican sobre cómo identificar los elementos de la ciencia, qué es la investigación científica o teórica, ¿no? Cuáles son los niveles. Ahí viene la diferencia que yo les mencionaba sobre la investigación, la técnica y la práctica. ¿Qué diferencia hay? Lo que comentábamos hace un momento, cómo ha ido evolucionando la técnica y la tecnología. Y hay un video que les proporcionan ahí sobre cómo la tecnología impacta en la vida del ser humano, cómo debe de comportarse el investigador o la investigación, y al final viene un ejercicio, ¿no? También hay un documento ahí, y ahí está, ¿no? Principios básicos de la investigación científica, sería muy bueno que lo hicieran, igual, y una autoevaluación, ¿no? Sobre ciencia, técnica y tecnología, ¿no? Solo le dan comenzar y pues ahí les piden que elaboren ese ejercicio. Entonces, si tienen un espacio, por favor, pues lo elaboran para que pues, practiquen al fin de cuentas. Bueno, entonces regresando a las diapositivas, ahí tienen ya la liga, ustedes pueden consultarla, pueden practicar si gustan. Bueno, continuando con lo que tenemos aquí. En función, bueno, pues era lo que quería que revisaran, revisión del material para que podamos tener ahí esta parte. Bueno, y luego viene lo de la conclusión, ¿no? Creo que este primer espacio abierto fue enfocado en estos dos primeros puntos que mencionaba al inicio de la sesión o del espacio abierto. En este caso es el método científico, ¿no? La clasificación perdón, la investigación científica, la clasificación de la investigación científica, ¿no? Cómo se clasifica, cómo está y cuáles son los tipos de investigación que se tienen, ¿no? Y que ya lo explicaba. Ya les explicaba yo, es la documental, la de campo y la experimental. Y la que ustedes, la que nosotros revisamos y ponemos en práctica es la documental. Eso lo tenemos de tener bien claro para la entrega de nuestro trabajo, para la entrega de nuestro trabajo. Pues ahí tenemos que, pues el método científico es una herramienta de vital importancia en la ciencia. Creo que es el método, sí, uno de los métodos más antiguos y más eficientes que se tienen, porque, bueno, desde que lo sistematiza Bacon, Francis Bacon, creo que desde ahí despuntó y hasta el momento sigue siendo el medio, la forma de darle credibilidad ante la búsqueda de una verdad o de un conocimiento a partir de un fenómeno o un problema que se nos presente, ¿no? Nos presenta la sistematización, el proceso o los pasos que propone el científico y pues es bastante eficiente para llegar a una verdad y no caer en el error. Entonces, cuando hacemos investigaciones, pues prácticamente tomamos este método científico para llegar a una verdad. Y como es una investigación documental, pues también tratamos de que se siga ese mismo proceso. Y pues es lo que se ve en metodología de la investigación, que es lo que vamos a ver el próximo viernes, porque dentro de la actividad integradora número 6, pues ahí les piden, ¿no? Que iniciemos o hagamos una investigación. Y ahí paso a paso o elemento por elemento se analizan o se revisan y pues tratamos de que elaboren lo más apegado al método científico, a la metodología de la investigación, ese es sus trabajos o el trabajo de la actividad integradora número 6. Entonces por ahí, por eso se habla de una importancia en cuanto a la ciencia. Y
nos permite contrarrestar los datos obtenidos en una investigación y llegar a las mismas conclusiones o incluso mejorarlas. Cuando un científico hace un descubrimiento y propone una ley, ¿no? Ya no se queda en teoría. A partir de ese descubrimiento viene otra pregunta, a partir de ese descubrimiento viene otra duda, a partir de ese descubrimiento se genera otra hipótesis y así se va. Es un ciclo constante en la búsqueda de conocimiento, ¿no? ¿Y qué se busca? Pues se busca nuevas verdades, se busca mejorar constantemente lo que el fenómeno que encontremos o los efectos de los fenómenos que vayamos encontrando, ¿no? Entonces, el método científico también es un método que nos ayuda a corregir errores, ¿no? O teorías que se encuentran, pues, desfasadas, ¿no? Teorías que se encuentran desfasadas o ya obsoletas, ¿no? Obsoletas. Y la ciencia eso tiene, que se va renovando, que va buscando nuevas formas de encontrar conocimiento y nuevas formas de aplicarla y nuevos descubrimientos que les permiten generar nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos y ir creando y recreando constantemente. Entonces, prácticamente este fue el contenido de esta sesión que tenemos y con eso concluimos que pues la búsqueda constante de la verdad y el conocimiento se tiene que dar por medio de un método y este método es el que nos va a llevar a encontrar esta verdad, ¿no? Muy bien, bueno, pues esas son las conclusiones, esas son las recomendaciones que quisiera recordarles, ¿no? La participación en los foros, o en este caso en Foro Aprendiendo, lamentablemente he visto que no hay una participación, sí les pediría, todavía nos quedan tiempo, participen, comenten, pregunten, creo que para eso está ese espacio. Recuerden que Preparatoria en INASEP toma en consideración todo lo que ustedes elaboran, todo lo que ustedes observan, ¿no? Entonces es importante, comenten, participen, aporten, ¿no? Alguna opinión, alguna pregunta, algún cuestionamiento, háganlo por medio si descubrieron algo, encontraron algo, también es válido la aportación en función de las preguntas que se manejan. Entonces, por favor, participen en los foros aprendiendo, entreguen sus actividades en tiempo idóneo. Pues he visto que esta generación se ha estado presentando constantemente sus actividades, han llegado varias, se han ido revisando poco a poco dentro de los tiempos estipulados. Les invito a continuar de ese modo. Debe de haber una participación activa en esos espacios. Hoy, miércoles, les espero también el viernes, por favor. Sé que es un poco complicado a veces por el trabajo, porque es fin de semana, etcétera, pero les ayuda mucho su participación, le dan un puntaje y también pues en aportar o descubrirme, me pareció perfecto las opiniones que hicieron, que escribieron, que expresaron. Creo que eso ayuda mucho para el aprendizaje entre todos. Respondan, por favor, su actividad formativa número 5 y 6. Respondan su actividad socioemocional y no se les vaya a olvidar responder las encuestas que se hacen sobre un servidor, el asesor virtual, y qué piensan del módulo número 5 sobre argumentación, en qué les ha favorecido, en qué no les ha favorecido, etcétera, ¿no? Entonces, son importantes estos dos puntos para que les den paso a la semana número 4. Entonces, no lo dejen pasar, por favor, cubran cada uno de los elementos que se les solicitan para terminar de la mejor forma o de la mejor manera en este módulo número 5. Creo que todas las herramientas que se les proponen tienen un fin, sirven, les apoyan, entonces no dejémoslo pasar, no hagan caso omiso en este caso a los presupuestos que se les establecen, ¿no? Eh, Bien, nuevamente recordarles que el próximo espacio abierto para el aprendizaje será el próximo viernes en punto de las 8 de la noche y vamos a tocar temas sobre la metodología de la investigación, los elementos prácticamente de la actividad número 6. Hoy toqué elementos de la actividad número 5 que tienen que tener en consideración y pues, probablemente les apoyo, les ayude esos elementos que se comenten. Yo creo que entre todos podemos pues, generar un mejor contenido de esos espacios abiertos para el aprendizaje. Si hay alguna sugerencia, también con toda la confianza, ustedes por medio del mensajero, por medio del correo electrónico, por medio del foro, con toda la confianza pueden hacerlo. Estoy disponible
estoy también abierto a sus contribuciones para que podamos tener pues una mejora constante, ¿no? En mi video de presentación, igual en mensaje de presentación les dije, no lo sabemos todo, no los conocemos todo y todos podemos aprender de todos. Y creo que es un medio, una forma, este espacio. Pues no me queda más que pues, agradecerles, tengan buenas noches y nos vemos el próximo viernes. Pasen bonita noche. Gracias. Gracias, maestro. Hasta mañana. Hasta el viernes, Verónica. Gracias, Jimena. Gracias, Yair. Hasta luego, Yair.